Límites del uso de la tasa de incidencia delictiva. Regularmente la tasa de incidencia delictiva se utiliza para poder evaluar o comparar ya sea políticas públicas o simplemente un ranqueo entre diferentes poblaciones que tienen diferentes cantidades de homicidios. Sin embargo, aunque en ocasiones puede funcionar para suplir las deficiencias del control de frecuencias, que básicamente el supuesto es que a mayor población hay una tendencia a la alza de mayor cantidad de delitos, es decir, que si una población tiene 1 millón de habitantes, probablemente solo por el hecho de tener mayor población va a tener más delitos que una población que tiene 100,000, ¿no? Que sea aproximadamente 10 veces la cantidad de delitos, pues eso ya dependerá de otros factores. Pero en general, para evitar ese problema, se utiliza la tasa de incidencia delictiva. Ahora bien, no en todos los casos podemos utilizar la tasa de incidencia delictiva y considerar que el problema está resuelto. Por ejemplo, un problema es que es probable que la tasa de incidencia delictiva siga la misma tendencia o comportamiento que la frecuencia absoluta de los delitos. Por ejemplo, en este boletín del INEGI se muestran las gráficas de homicidios a nivel nacional, así como la tasa de homicidios a nivel nacional. Si observamos, tanto el control de frecuencias como la tasa de homicidios tienen exactamente el mismo comportamiento. Bueno, quizá no exactamente, pero es un comportamiento muy parecido. Ahora bien, si hacemos la observación entre tasa de homicidio en general y tomamos en cuenta el sexo, observamos que para el caso de los hombres y la tasa en general tienen más o menos el mismo comportamiento. Es decir, no importa si utilizas conteos de frecuencia absolutos o si utilizas tasas, vas a tener más o menos el mismo resultado porque tienen el mismo comportamiento. Ahora bien, si en este caso introduces una variable, la misma variable de sexo, pero ahora tomas el sexo de mujeres y haces de ese mismo modo tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes, el comportamiento de esta tasa es distinto a la tasa general, a la tasa de incidencia para hombres y la tasa y el conteo de frecuencias de homicidios nacional. Es decir, que en este caso podemos considerar que una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes que considera únicamente a las mujeres sí puede considerarse como diferente o válido o que cambia el comportamiento del conteo de frecuencias absolutas. Entonces, ese es un primer límite a la tasa de incidencia delictiva. Tiene que observarse, o digamos, para que supere los problemas del conteo de frecuencias, debe de tener un comportamiento distinto. De otro modo, pues es indiferente si utilizas una tasa de homicidios o de incidencia delictiva en general a un conteo de frecuencias. Otro problema es muy común verlo en los ranqueos. Por ejemplo, sabemos que la tasa de Colima, con 601 homicidios y 330,000 habitantes, es de 181.94. En el caso de, por ejemplo, el número 12 de Sudáfrica, Cape Town, tiene casi 3,000 homicidios, es decir, 5 veces más homicidios que Colima, y también tiene mucha mayor población. Estamos hablando de 4 millones de habitantes. En este caso, si bien la tasa es menor, la pregunta no es tanto cuantitativa. La ecuación nos permite hacer esa comparación de proporciones. La pregunta es más cualitativa, es decir, podemos suponer que el fenómeno delictivo de homicidios dolosos probablemente, en el caso de Colima, es el mismo fenómeno delictivo que en Cape Town en Sudáfrica o que en Mossoró en Brasil con solo 167 homicidios. Quizá aquí no nos puede quedar tan claro, pero podemos estimar o considerar una tasa de incidencia que más o menos tenga esta misma proporción. Vamos a inventar un lugar que tenga 2 delitos y una población de 600 y utilizaremos el segundo método para obtener la tasa de incidencia delictiva. Entonces multiplicamos los delitos por la división de nuestra constante paramétrica y la población. Es decir, en una población en donde únicamente ocurrieron 2 homicidios dolosos, pero que tiene una población de 600, tiene una tasa de homicidios de 333.33, es decir, casi el doble del primer lugar que tiene 601 homicidios. No hay una sobreestimación porque, como lo hemos visto en otros videos, la tasa de incidencia
es una proporción. No hay problema matemático en utilizar poblaciones mayores o menores a 100,000, porque estamos hablando de proporciones. Sin embargo, observamos que este fenómeno probablemente no es comparable con los fenómenos que hablamos cuando tenemos 601 homicidios o 3,000 homicidios o 167 homicidios. Probablemente estamos hablando de fenómenos delictivos distintos, aunque estemos utilizando el mismo tipo penal. La pregunta ahí es, ¿podemos comparar estos fenómenos delictivos que probablemente son distintos? Ese es otro problema y es un límite del uso de la tasa de incidencia delictiva.